Número 10. Ciudad subterránea en el desierto. En 1931, el Dr. F. Bruce Russell supuestamente encontró un complejo secreto de túneles en las profundidades del calor abrasador del Valle de la Muerte. El hallazgo ocurrió por accidente, cuando el médico jubilado inspeccionaba posibles oportunidades mineras. Russell estaba excavando un pozo para ver si podía encontrar oro, y fue entonces cuando cayó en una cueva. El suelo se desintegró bajo sus pies y terminó en una misteriosa catacumba, debajo de las llanuras de sal. Fue dentro de esta catacumba subterránea donde Russell y algunos de sus colegas encontraron gigantes momificados. Los restos de hombres que medían 2.7 metros de altura estaban vestidos con ropa extraña y se parecían a los antiguos egipcios. También había jeroglíficos cincelados de granito pulido dentro de la cámara, y eso también recordaba al antiguo Egipto. El mundo subterráneo debajo del Valle de la Muerte parecía haber pertenecido alguna vez a una poderosa civilización de gigantes. Desafortunadamente, no hay pruebas de que algo así haya sucedido. El doctor, cuando trató de regresar a la cueva para mostrársela a la gente, no pudo encontrarla. Desapareció poco después y su automóvil fue encontrado abandonado en el desierto. En estos días, la gente todavía cree en la ciudad perdida bajo el valle, pero a pesar de innumerables intentos, nadie la ha encontrado. Las leyendas de una ciudad subterránea y una raza antigua en la región seca se cuentan desde hace cientos de años. Los indígenas Paiute llaman a la ciudad Shin-Au-Af, que significa tierra de Dios o tierra fantasma. Número 9. Demasiados asteroides. Un nuevo descubrimiento impactante ha surgido. No fue un asteroide el que mató a los dinosaurios hace 66 millones de años. En cambio, los científicos dicen que pudo haber sido un grupo de asteroides. Múltiples impactos de asteroides podrían haber chocado contra la Tierra y causado la destrucción global. Hay un hoyuelo gigante a lo largo de la costa oeste de África cuando un asteroide impactó el planeta. No fue un asteroide tan grande como el principal que se estrelló contra el Golfo de México y creó el cráter Chicxulub. El cráter Chicxulub es verdaderamente enorme, de aproximadamente 177 kilómetros de ancho. El más nuevo, llamado Nadir, solo tiene unos 6 kilómetros de ancho. También se encuentra a 396 metros por debajo de la superficie, invisible sin usar una tecnología para escanear el lecho marino. No se puede discutir la coincidencia aquí. Dos asteroides golpearon el planeta casi al mismo tiempo. Según Verónica Bray, científica de la Universidad de Arizona, este nuevo asteroide habría sido terriblemente destructivo. Su impacto habría generado un tsunami de más de 914 metros de altura, junto con devastadores terremotos, y aunque era mucho más pequeño que el asteroide que golpeó México, definitivamente habría contribuido significativamente a las alteraciones locales del ecosistema. La nueva teoría que los científicos están presentando es que un grupo completo de asteroides cayó sobre la Tierra como una tormenta de granizo apocalíptica. Tal vez el gran asteroide no había sido suficiente para matar a los dinosaurios, pero el cúmulo ciertamente hizo el trabajo. Número 8. Pesca de fósil. Un hombre de Nebraska recientemente hizo un descubrimiento increíble e inesperado durante un torneo de pesca. Andy Moore pensó que tenía un esqueleto de ciervo y los huesos de un bagre gigante en el extremo de su caña. Había atascado su línea en una roca durante el torneo de Dakota del Sur y estaba tratando desesperadamente de volver al juego. Mientras trataba de desenredar su línea, se dio cuenta de que había un esqueleto incrustado en la misma roca en la que se había enganchado accidentalmente. Le tomó una foto, la publicó en línea y pronto llamó la atención de los expertos. Andy no había pescado el esqueleto de un ciervo ni los huesos de un pez. De hecho, había enganchado un fósil de más de 90 millones de años. Resultó ser el fósil del pez bulldog, una criatura aterradora que vivió en el período Cretácico. El pez bulldog era un gran depredador marino que podía llegar a medir más de 6 metros. Era el pez que podía haberse comido a nadadores humanos y estaba allí mismo en el río, clavado en una roca al aire libre. Andy volvió a donde había enganchado el fósil más tarde para sacarlo del río, pero en lugar de quedárselo se lo entregó a un geólogo local que lo exhibiría con fines educativos. Este fue un movimiento bastante audaz considerando que un fósil de pez bulldog completo puede costar aproximadamente $100,000 en el mercado abierto. Número 7. Perla morada rara. Scott Overland estaba cenando con su esposa y sus 2 hijos cuando encontró un tesoro inesperado. Él y su familia estaban de vacaciones en Delaware cuando se sentaron a comer en Rehoboth Beach el 9 de agosto de 2022. Scott le dio un mordisco a una almeja y se estremeció cuando sus dientes crujieron con algo duro. Scott dijo que pensó que había masticado un trozo de cáscara o un caramelo duro. En realidad, Scott había mordido una perla púrpura extraordinariamente rara. Por solo $14, Scott se había comprado
comprado un material muy raro. Su aperitivo vino con almejas Quahog del norte, cultivadas localmente en la bahía de Chesapeake. Estas almejas son conocidas por producir perlas pequeñas y de formas extrañas de color blanco a marrón e incluso púrpura. Los comensales se encuentran con estas perlas generalmente 2 o 3 veces al año en la costa este, pero generalmente no valen mucho. Scott tendrá suerte si vende su perla morada entre $300 y $1,500. ¿Conoces a alguien que haya descubierto una perla mientras comía almejas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Asteroide Ryugu. Los científicos acaban de descubrir granos de polvo que son más antiguos que el Sol. También han descubierto lo que podría ser una prueba de que los seres humanos son producto de la actividad extraterrestre. Para comprender lo que está sucediendo aquí, debemos remontarnos a 2014, cuando Japón lanzó su sonda Hayabusa 2. La singular misión de la sonda era llegar al asteroide Ryugu y traer una pieza para que la estudiaran los científicos de la Tierra. En 2020 la sonda regresó al planeta y los científicos tenían su propia bolsa de polvos de asteroides. Uno de los mayores descubrimientos fue el de aminoácidos. Los aminoácidos son bloques de construcción increíblemente importantes para la vida en el planeta. La existencia de tal cosa en una roca espacial es interesante porque los científicos dicen que podría haber ayudado a desarrollar la vida. Los asteroides que transportaban aminoácidos pueden haberse estrellado contra la superficie de la Tierra, distribuyendo compuestos orgánicos volátiles y creando vida temprana, casi como por arte de magia. Era como rociar polvo de hadas sobre una roca muerta y seca y ver la vida brotar a la superficie. Pero las cosas se ponen aún más salvajes. Algunos granos de polvo extraídos del asteroide son más antiguos que nuestro propio sistema solar, miles de millones de años antes de que naciera nuestro Sol y antes incluso de que existiera nuestro universo. Este asteroide flotaba a través de la oscura extensión del espacio exterior. Número 5. La canoa ritual. Arqueólogos en Argentina descubrieron recientemente el entierro ritual en canoa más antiguo de la región. Dentro del paisaje de otro mundo de la Patagonia, los expertos desenterraron una canoa de hace 900 años. La canoa contenía el cuerpo de una mujer mapuche muerta. La habían dado un entierro tradicional en un tronco de cedro alrededor del año 1140. Esta fue una parte importante del proceso de entierro de los mapuches, los poderosos y feroces pueblos indígenas de Chile que han estado viviendo en América del Sur desde el año 600 a.C. La canoa ritual se llamaba guampo y estaba construida como cualquier otra canoa. Se ahuecó un solo tronco de árbol, se talló en forma de canoa y luego se usó como ataúd. Alguien de gran importancia fue colocado suavemente dentro del guampo, como si estuviera acostado en una cama cómoda. Luego el difunto era enterrado en una tumba poco profunda, normalmente cerca de la playa. Se cree que la ceremonia al mar tuvo algo que ver con la creencia mapuche del viaje final. Los mapuches pensaban que cuando una persona moría tenía que emprender un difícil viaje por las grandes e interminables aguas hasta el destino de las almas. Creían que al otro lado del océano estaba la tierra de los muertos y que la única forma de llegar allí era navegar en el más allá. Número 4. Tumbas egipcias. Recientemente se encontró una de las agrupaciones más grandes de entierros del Reino Medio en Egipto. Se llama la Madriguera del Conejo, y los cuerpos dentro de la antigua necrópolis datan de hace 4000 años. El cementerio ha permanecido intacto durante miles de años en la pequeña aldea egipcia de Lisht, junto al borde del Sahara. El antiguo cementerio nunca ha sido un gran secreto, ya que un cementerio moderno está construido justo encima de él, pero no fue hasta hace poco que los arqueólogos echaron un vistazo más profundo, atravesaron la superficie de la arena y encontraron tumbas extremadamente antiguas escondidas bajo tierra. Los lugareños ya sabían del sitio, pero no sobre el cementerio aún más antiguo escondido debajo de la superficie. En solo una temporada de excavaciones, los investigadores de la Universidad de Alabama y el Ministerio de Antigüedades de Egipto descubrieron 802 tumbas. La parte triste es que las tumbas ya habían sido saqueadas mucho antes de que comenzara la expedición. El tesoro más valioso fue robado hace mucho tiempo por ladrones de tumbas, y por esa razón va a ser una batalla cuesta arriba para los arqueólogos identificar a las personas enterradas aquí y armar la compleja historia de sus vidas. Número 3. Descubrimientos en Marte. En verano de 2022, el rover Perseverance de la NASA hizo un descubrimiento sorprendente en la superficie marciana. El rover usó su equipo de perforación a bordo para obtener muestras de roca marciana. Luego tomó un análisis detallado de esas muestras y los científicos creen que el rover puede haber encontrado pruebas de vida extraterrestre. El Perseverance, un pequeño robot del tamaño de un automóvil con 6 ruedas robustas, tomó muestras del cráter G0. Este cráter se formó por el enfriamiento de lava fundida hace muchos millones
millones de años. Las muestras de roca mostraron evidencia de erosión por el agua, lo que demuestra sin lugar a dudas que Marte fue definitivamente un planeta cálido y húmedo maduro para la creación de la vida. Pero el verdadero descubrimiento aún no se ha hecho. Claro, estas rocas prueban que Marte alguna vez tuvo sus propios ríos y lagos profundos y oscuros. El propio cráter fue alguna vez un lago, pero por lo que los científicos están conteniendo la respiración es el descubrimiento de la vida microbiana. Un lugar como el cráter G0, en algún lugar que había sido un lago durante millones de años, sería el mejor lugar para encontrar microbios fosilizados. Cualquier vida que pueda haber vivido aquí debería conservarse en el registro fósil debajo de la superficie. Es solo cuestión de que el rover extraiga el espécimen correcto para que finalmente confirmemos la vida extraterrestre de una vez por todas. Número 2. Nuestros primeros pasos. 7 millones de años antes de hoy, nuestros primeros parientes caminaron sobre 2 pies por primera vez. Los investigadores analizaron recientemente un fémur y algunos huesos del antebrazo de una de las especies de homínidos más antiguas jamás encontradas, Sahelanthropus chadensis. Según el Museo Nacional Smithsonian de Historia Natural, esta criatura podría ser el pariente más antiguo de los humanos, existiendo en un punto de la historia cuando nuestros antepasados se separaron de los simios modernos. Era una bifurcación en el camino, con un camino que conducía a los monos y el otro a todo, desde los neandertales hasta el Homo sapiens. El examen de los huesos muestra que esta criatura caminaba sobre 2 pies y trepaba árboles. Era una criatura ágil capaz de balancearse de una rama a otra como un chimpancé y al mismo tiempo tambalearse por el suelo como una persona con las piernas arqueadas. Era del tamaño de un chimpancé moderno, tenía un cerebro del tamaño de un chimpancé, pero sus rasgos faciales y dientes eran mucho más similares a los nuestros. Esto ha llevado a los científicos a creer que la criatura podría haber sido un pariente temprano del último ancestro común antes de que los humanos y los chimpancés evolucionaran por separado. Es imposible en este momento decir exactamente qué tan cerca estuvo de nuestro último ancestro común. Es como tratar de encontrar el primer oso que se volvió blanco o el primer pez que le crecieron patas completamente funcionales. Todo lo que realmente sabemos es que en algún momento hace 7 millones de años había monos. Entonces un día había monos y también había monos con cara de humanos. Y ese fue el comienzo de nuestra evolución. Número 1. La cocina medieval. En la República Checa, los arqueólogos hicieron recientemente un descubrimiento muy interesante al excavar entre los restos de una casa medieval. Estaban en el centro histórico de Novi Jičín cuando se encontraron con una cocina excepcionalmente bien conservada. La cocina se encontró enterrada debajo de la sección inferior de las ruinas y se estima que se construyó a principios del siglo XV. La habitación ha estado casi completamente intacta durante 600 años, pero originalmente fue habitada por la élite gobernante local. Los investigadores dicen que debido a la ubicación de la casa, lo más probable es que perteneciera a un miembro de la clase burguesa de la Chequia medieval. Era una familia menos rica que las demás que vivían en casas más sofisticadas alrededor de la plaza del pueblo. Los arqueólogos no tienen forma de saber quién vivía en la casa. Todo lo que realmente podemos hacer es mirar a las complejidades de la cocina y maravillarnos con una cápsula del tiempo tan medieval. La casa en sí fue construida con troncos y sostenida con una sólida base de piedra. Venía equipada con un impresionante horno de ladrillos y una gran chimenea y todos los accesorios para cocinar. El equipo desenterró ollas, tapas de cerámica completamente intactas, una cuchara de cocina de madera y paredes ennegrecidas. Las paredes ennegrecidas sugieren que hubo un incendio y que los residentes de la casa se vieron obligados a huir y dejar atrás todos sus bienes. Número 10. Antiguos escaneos tridimensionales. Una de las cuevas más profundas, oscuras y macabras de toda América del Norte se encuentra en Alabama. Se llama la Cueva Sin Nombre 19 y los investigadores descubrieron recientemente el arte rupestre más grande conocido en América del Norte en sus profundidades huecas. La obra de arte no ha sido vista por los ojos humanos durante más de 1000 años. Fue descubierta mientras los investigadores realizaban escaneos 3D de la cueva. Se lo habían perdido debido a la oscuridad y porque en su mayor parte se ha desvanecido con el tiempo. También se dibujó en el techo, lo que hubiera hecho prácticamente imposible encontrarlo sin los escaneos. La ubicación de esta cueva es un secreto muy bien guardado. Todo lo que realmente sabemos es que está en algún lugar en un terreno privado en el norte de Alabama. Su entrada es una boca abierta de oscuridad de 24 metros y en el interior hay un largo túnel que se profundiza a medida que se vuelve más angosto. Desde la boca del túnel hasta el fondo hay obras de arte. Se grabaron imágenes desde el techo de la cueva, cosas como pájaros,
insectos, serpientes de cascabel y extrañas figuras parecidas a humanos. Sin duda, fueron creados por los nativos americanos usando nada más que la luz parpadeante de las antorchas alrededor del año 660. Este hallazgo es de gran importancia por una razón principal. Los arqueólogos ahora saben que las cuevas de toda América del Norte probablemente estén llenas de obras de arte perdidas. Hasta ahora, los investigadores se han centrado principalmente en pictografías abandonadas en el desierto y en rocas al aire libre. Nadie había estado realmente buscando en las cuevas, por lo que esto ha abierto todo un nuevo mundo de posibilidades. Número 9. Dados de nudillos. En el sur de Israel se han descubierto una rara colección de dados hechos con nudillos. Los dados de nudillos estaban inscritos con los nombres de los dioses griegos. Algunos de los dioses griegos que puedes reconocer son Afrodita, la diosa del amor, Hera, la esposa de Zeus, y Hermes, el dios mensajero. Estos dados de juego de nudillos se usaban de la misma manera que usamos los dados hoy. Hace solo 2300 años, estaban inscritos con nombres de las deidades porque los antiguos griegos creían que les traían buena fortuna. Según la Autoridad de Antigüedades de Israel, los dados se hicieron con nudillos de animales de granja como cabras y ovejas. Ellos eran utilizados tanto para el juego como para la adivinación ritual por parte de las hechiceras. En la antigua Grecia, los dados de nudillos se llamaban astragali. En total, los investigadores encontraron 330 dados escondidos en un complejo de cuevas subterráneas en las estribaciones de Judea. No estamos seguros de qué tipo de juegos se realizaban, si eran juegos de azar o juegos en los que la gente podía ganar dinero. Lo que sabemos con certeza es que se duplicaron como herramientas mágicas en los rituales. Los dados de nudillos se pueden usar con fragmentos de cerámica inscritos con encantamientos mágicos. Por lo general, estos instrumentos se usaban para tratar de ganarse el favor de los dioses. Número 8. Máquinas de asedio romanas. En impactantes noticias arqueológicas, investigadores en Israel han identificado la posición exacta de las máquinas de asedio romanas utilizadas para destruir Jerusalén hace casi 2000 años. Para un poco de historia, hubo un gran conflicto entre el pueblo judío de Judea y los romanos a partir del siglo I. Los romanos ya habían subyugado al pueblo judío, imponiéndoles altos impuestos y prohibiéndoles practicar su religión. Esto condujo a una revuelta, con el pueblo judío levantándose contra sus dictadores romanos. En represalia, el gobernador romano de Judea saqueó el segundo templo y arrestó a figuras políticas judías. El emperador Nerón no estaba contento con lo que estaba pasando. Los romanos se volvieron obligados a abandonar Jerusalén porque la rebelión se había convertido en un caos violento. Para recuperar Jerusalén, las fuerzas romanas dirigidas por Tito se presentaron en la ciudad en el año 70 y la sitiaron durante meses. Después de varias batallas exitosas, los romanos entraron en la ciudad, destruyeron el segundo templo y demolieron Jerusalén hasta los cimientos. Ahora, los investigadores han identificado dónde se colocaron las máquinas de asedio romanas durante el brutal ataque. Examinaron la topografía, la ubicación de los muros en ruinas del segundo templo, calcularon hasta dónde podrían disparar sus ballestas y luego hicieron conjeturas fundamentadas. La mayor cantidad de armas de asedio se habían colocado en Cat Square, en el centro de Jerusalén moderna. Número 7. El mundo de las hadas. Los arqueólogos en China encontraron recientemente artefactos extraños en la ciudad de Shanxindui. Estos artefactos misteriosos incluyen esculturas de bronce de serpientes con cabezas humanas, máscaras de oro y cajas de bronce con incrustaciones de jade. Los artefactos muestran un extraño mundo de magia de cuento de hadas imaginado por la gente de Shanxindui hace más de 4000 años. Según Xiao Hao de la Universidad de Pekín, los artefactos demuestran la riqueza de una civilización china perdida. Las personas que vivían en Shanxindui no solo eran algunas de las más avanzadas en el mundo antiguo, sino que también fueron algunas de las más imaginativas. Desde el comienzo de las excavaciones en la ciudad en la década de 1980, los arqueólogos han encontrado más de 13.000 artefactos de esta cultura de la Edad de Bronce. La mayoría de los artefactos parecen mostrar personajes curiosos de otro reino. A lo largo de los últimos 40 años, los arqueólogos han descubierto muchos artefactos de bronce rotos y destrozados, desechados en grandes fosas. Esto es extraño porque hace 4000 años el bronce era increíblemente valioso, se podía derretir y reutilizar, en lugar de enterrar todo en un pozo. Esto ha llevado a los investigadores a creer que los artefactos eran sacrificios. Es posible que hayan sido rotos y quemados y enterrados como una forma en la que la gente de Shanxindui se comunicara con aquellos que creían que vivían en el reino de las sombras. Los extraños personajes representados en los artefactos eran, para la cultura Shanxindui, completamente reales. Es solo que vivían en un mundo espejo más allá del nuestro. Todo
Todo esto probablemente tuvo algo que ver con sus puntos de vista religiosos, pero no sabemos cuáles eran sus puntos de vista. La cultura Sanshinhui no dejó ningún testimonio escrito sobre sí mismos, por lo que todo lo que tenemos para seguir es la evidencia física. Número 6. Alan Cooper. Sin cepillos de dientes, sin pasta de dientes, sin hilo dental y sin nada para enjuagar o hacer gárgaras, los humanos prehistóricos tenían dientes inmaculados. Alan Cooper, director del Centro Australiano de ADN Antiguo, dice que las bocas de los humanos prehistóricos eran más sanas que las nuestras. Su investigación ha demostrado que los cazadores-recolectores tenían grandes dientes, hasta que las poblaciones agrícolas comenzaron a extenderse en todo el mundo. Casi tan pronto como las personas dejaron de ser nómadas y se establecieron para cultivar la tierra, las enfermedades de las encías y las caries comenzaron a asolar nuestras bocas. Después de todos estos años, las enfermedades orales siguen siendo rampantes. Cooper, en un estudio que publicó recientemente en Nature Genetics, dice que nuestra dieta es la culpable. Cooper y su equipo observaron la placa calcificada de los dientes de 34 esqueletos humanos antiguos. Descubrieron que a medida que nuestra dieta cambiaba con el tiempo, también lo hacía la salud de nuestros dientes. Al principio, los humanos solo comían carne, vegetales y nueces, pero una vez que comenzamos a cultivar, los carbohidratos y los azúcares se incluyeron en nuestra dieta. Exactamente al mismo tiempo, cambió la composición de bacterias en nuestra boca. De repente, nuestras bocas se llenaron de bacterias que causan enfermedades, y cuando llegó la revolución industrial y la gente comenzó a comer alimentos procesados, nuestra boca empeoró mucho. Hoy en día, nuestra boca es menos saludable que la de nuestros antepasados. Los humanos que vivían en las cuevas a la luz del fuego tenían menos caries que nosotros. Y ahora el número 5. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Los divinos gobernantes olmecas. En México, arqueólogos del Instituto Nacional de Arqueología e Historia descubrieron un par de relieves tallados en piedra caliza. Los relieves datan de la época de la civilización olmeca. Los olmecas prosperaron en el estado de Tabasco y Veracruz antes del surgimiento de los mayas. Formaron una sociedad enormemente compleja y avanzada a partir de alrededor del año 900 a.C. y luego sus ciudades fueron destruidas y los olmecas desaparecieron alrededor del año 400 a.C. Estos relieves recién descubiertos fueron encontrados en el municipio de Tenosique, luego de que algunos lugareños los hallaron escondidos en la selva. Uno de los relieves tiene casi 1.8 metros de diámetro y muestra el rostro de un antiguo gobernante olmeca con una brillante corona de mazorcas de maíz. En el centro de su corona hay un espejo con la cruz olmeca, marcada con un glifo asociado con el jaguar. A ambos lados de su rostro hay huellas de jaguar y su boca está torcida como si soltara el rugido de un gran felino. Si no conocieras nada más, estas enormes caras de piedra se verían como si vinieran de la civilización maya, y en cierto modo, la olmeca fue la cultura matriz de la maya. Algunos científicos dicen que fueron la cultura madre de toda Mesoamérica. Es obvio cuál similares son los estilos artísticos, incluso con siglos de diferencia. Desafortunadamente no sabemos quiénes eran estos gobernantes o en qué ciudad pudieron haber vivido. Debido a que fueron excavados en la tierra en el campo de un ranchero, es seguro decir que cualquier ciudad antigua que alguna vez estuvo allí ya no existe. Número 4. Estructuras de cuevas prehistóricas. En lo profundo de una cueva francesa subterránea, los investigadores descubrieron la obra de los neandertales de hace 175.000 años. Fue uno de los descubrimientos neandertales más impresionantes jamás realizados y sugiere que hemos estado subestimando seriamente de lo que eran capaces nuestros antiguos antepasados. Las estructuras están compuestas por unas 400 piezas de estalagmitas, largos pilares de minerales que crecen desde el suelo en cuevas. A 300 metros más allá de la entrada de la cueva de Bruniquel, en Francia, los neandertales destrozaron las estalagmitas para crear bloques de construcción. Las estalagmitas fueron arrancadas del suelo de la caverna y reorganizadas para formar paredes, y luego, bueno, nadie está muy seguro de lo que pasó luego. Nadie sabe si los neandertales usaron las paredes para viviendas primitivas, o si simplemente estaban aburridos o qué estaba pasando. Pero la parte verdaderamente increíble del descubrimiento es que las paredes subterráneas se construyeron antes que los humanos modernos llegaran a Europa. Los neandertales estaban construyendo estructuras subterráneas aproximadamente hace 135.000 años antes de que los humanos salieran de África. Es totalmente alucinante y los científicos no están realmente seguros de qué hacer con el descubrimiento en este momento.
Número 3. Misteriosas tumbas españolas. Uno de los cementerios musulmanes más antiguos de toda España es un yacimiento arqueológico en la península ibérica. Los arqueólogos excavaron recientemente 433 tumbas, muchas de las cuales datan de los primeros años de la conquista islámica de España. El hallazgo ha confirmado que la región, que ha sido durante mucho tiempo una frontera entre el Islam y el cristianismo, alguna vez estuvo dominada por gobernantes musulmanes del sur. De hecho, después de aproximadamente siglos de dominación, los gobernantes musulmanes fueron expulsados por sus enemigos cristianos y se olvidó su lado de la historia. Las tumbas datan de entre los siglos 8 y 12 y fueron encontradas cerca de la localidad de Tuaste del Valle del Ebro. Eso es a unos 40 kilómetros de Zaragoza. Los esqueletos fueron encontrados según la tradición funeraria musulmana. La gran cantidad de cuerpos es una clara indicación de que la ciudad cercana fue predominantemente islámica durante siglos. Esto es a pesar del hecho de que los libros de historia locales no encontrarás una sola mención de ninguna sociedad musulmana. Muestra cuán fácilmente la historia puede ser manipulada por aquellos con las herramientas para hacerlo, pero también muestran cuán útil puede ser la arqueología para resucitar la verdad. Número 2. El niño con el yoyo. La primera representación de alguien jugando con un yoyo está en un jarrón griego de hace 2500 años. El yoyo, lo creas o no, es el segundo juguete más antiguo que se conoce. Según los historiadores, el primer y más antiguo juguete de la historia es una muñeca. Pero, ¿de dónde en el mundo vino el yoyo? Y de hecho, ¿cómo apareció en Grecia en el siglo V a.C.? La mayoría de los investigadores están de acuerdo en que el yoyo nació en China, se inventó en Oriente y luego se llevó a la antigua Grecia y Filipinas. En el idioma filipino, yoyo se traduce como come come. Estos juguetes estaban hechos de madera, terracota, metal o arcilla, y eran los juguetes más geniales que había. Se hicieron tan populares que los griegos los usaban como ofrendas para los dioses, o se los daban a los niños pequeños durante los rituales cuando alcanzaban la mayoría de edad. El jarrón que representa este antiguo juguete data del año 440 a.C. Actualmente se encuentra en exhibición en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, junto con fragmentos físicos de uno de los primeros yoyos de la historia. Y al igual que los juguetes infantiles más populares de hoy en día están decorados con imágenes de superhéroes, los antiguos yoyos en Grecia estaban decorados con imágenes de dioses griegos populares. Número 1. Antiguos túneles asirios. En Irak, en 2014, los extremistas de ISIS causaron estragos, destruyeron santuarios antiguos y destrozaron antigüedades. Estaban publicando videos en las redes sociales de su destrucción de la historia, enfureciendo a personas en todo el mundo, pero mientras estaban en medio del vandalismo sin sentido, accidentalmente descubrieron un tesoro de estatuas antiguas que datan del imperio asirio. Mucho antes del Islam, antes de Irak y antes de Persia estaba Asiria. Gobernaron como una importante ciudad-estado en Mesopotamia desde el siglo XI a.C., hace 4000 años, hasta el siglo XIV a.C. Luego, desde el siglo XIV hasta el siglo VII a.C., fueron un imperio poderoso. Asiria fue uno de los reinos más avanzados en los albores de la humanidad. Son los antepasados de los asirios los que todavía viven en gran parte del mundo hoy, principalmente en Irak y Turquía. Volviendo a la era moderna, los extremistas descubrieron las estatuas en un túnel que habían excavado debajo del santuario del profeta Jonás. Las estatuas datan del siglo VIII a.C. y probablemente formaron parte del palacio del rey Esarhaddon. Poco después del descubrimiento de las estatuas, las fuerzas iraquíes expulsaron a ISIS de Mosul y así, al menos durante un tiempo, los tesoros arqueológicos estuvieron a salvo. Pero a lo largo de los combates, ISIS desafortunadamente destruyó aproximadamente 66 sitios arqueológicos en la región de Mosul. También saquearon más de 700 artículos arqueológicos que, según el funcionario del ministerio iraquí Salim Khalaf, era para venderlos en el mercado negro. Uno de los lugares más importantes que destruyeron fue la antigua ciudad de Nimrud. Número 10. La cripta maya. Los antiguos mayas amaban el juego de pelota. Era tan importante para los mayas como lo es hoy el fútbol y el baloncesto. Puedes pensar en él como un deporte nacional, jugado desde al menos el año 1650 a.C. Probablemente también lo jugaron muchas culturas mesoamericanas diferentes en lo que hoy es América Latina. Lo fascinante del juego es que nadie conoce realmente las reglas. Todos los arqueólogos e historiadores tienen que basar sus teorías en las tallas y mosaicos encontrados en las ruinas de los templos. La pelota era similar al racquetball,
solo que los jugadores golpeaban la pelota con la cadera para empujarla de un lado a otro en la arena. La pelota era enorme y muchas representaciones del juego en obras de arte mayas muestran que la pelota era casi del tamaño de un humano. Aquí es donde las cosas se ponen aterradoras. Los arqueólogos estaban estudiando las ruinas del Templo Maya del Sol en Toniná, un sitio antiguo en el sur de México, cuando encontraron una cripta subterránea debajo del templo llena de algunos elementos curiosos. Había 400 urnas llenas de cenizas humanas, caucho, raíces de plantas y carbón. El consenso entre los arqueólogos es que la cripta se duplicó como una instalación de fabricación de pelotas. Los cadáveres se quemaron hasta convertirlos en cenizas. Luego se mezclaron con caucho para convertirlos en pelotas de caucho gigantes que se usarían para el deporte. Número 9. El Templo de los Alpes. A unos 48 kilómetros de la ciudad italiana de Turín se encuentran las estribaciones de los Alpes, algunas de las montañas más grandes de Europa. Un lugar en particular que es bastante fascinante es el Valle de Chiusela. Este lugar es como sacado de un cuento de hadas, un pintoresco y exuberante valle lleno de pequeños pueblos medievales. También es el hogar de un templo subterráneo, que muchas personas han llamado la octava maravilla del mundo, algo que es invisible para los que están en la superficie y se ha mantenido casi en completo secreto hasta hace poco. El templo está ubicado a 30 metros debajo de la superficie al pie de la montaña, oculto al público, y una de las obras de arquitectura más brillantes de toda Italia. Se llama Damanhur y el templo está dividido en 9 salas divididas en 5 niveles, con algunas de las cámaras que tienen techos de hasta 9 metros. Cada habitación está conectada por cientos de pies de túneles lujosamente decorados y todo cubre alrededor de 300.000 pies cúbicos. Pero esto es lo realmente interesante. Aunque este sitio puede parecer un lugar antiguo construido por un grupo de dedicados romanos hace miles de años, no tiene más de 40 años. Las obras de arte del templo son el resultado de 15 años de trabajo de unos 150 voluntarios. El brillante arquitecto detrás del proyecto es Oberto Airaudi. Construyó su casa en la ladera remota en 1977. Luego comenzó a excavar en la montaña usando nada más que martillos y picos rudimentarios. Más y más personas comenzaron a unirse al proyecto hasta que completaron un complejo de templos subterráneos, de murales, vidrieras, mosaicos misteriosos e incluso puertas secretas. Número 8. La entrada al infierno. En la antigua Grecia, el monte Olimpo era la sede de los dioses y el Hades era el mundo de los muertos, un lugar de fuego y azufre. A diferencia del cielo y el infierno de la mitología cristiana, ambos lugares eran reales para los griegos y los romanos. El monte Olimpo era una montaña muy real en Grecia, un lugar que puede ser visitado por cualquier persona dispuesta a caminar directamente hacia las nubes, e incluso se podía acceder al Hades a través de una abertura sulfurosa en la tierra que supuestamente conducía al inframundo. Los arqueólogos descubrieron recientemente esta misma puerta al Hades durante excavaciones en el sitio antiguo romano de Hierápolis en Turquía. Los investigadores dicen que hace miles de años habrían venido peregrinos de todo el mundo para bañarse en las aguas termales y adorar a los dioses en los templos locales. Debido a que la ciudad se construyó sobre una zona termal, hubo un lugar en particular que asustó a los griegos. Era una cueva que conducía a las profundidades insondables y estaba llena de vapor oscuro y turbio. Cualquier animal que entrara en la cueva moría instantáneamente y cualquier hombre que entrara se enfermaba demasiado para continuar más allá del umbral. Podrás ver por qué los griegos creían que era un pasaje al inframundo. En su mitología, a los mortales no se les permitía la entrada al Hades. Sin embargo, aquí está la entrada a un mundo subterráneo lleno de gas venenoso que mataba a todos los seres vivos que intentaban entrar. Comenzaron a adorarlo como una puerta al reino de los muertos. En realidad era solo azufre tóxico saliendo del planeta. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. El agua subterránea más antigua. Los científicos acaban de descubrir algunas de las aguas subterráneas más antiguas del planeta. Estos investigadores se adentraron en un sistema de minas subterráneas en Sudáfrica para probar el agua estancada en las profundidades. Descubrieron que el agua tiene aproximadamente 1.200 millones de años, y lo creas o no, la peculiar composición química del agua podría conducir a nuevos descubrimientos sobre cómo se produce y almacena la energía dentro de la corteza terrestre. El investigador Oliver Ward de la Universidad de Toronto describió el descubrimiento como una caja de Pandora de energía productora de helio e hidrógeno. El agua se encontró en Moab Khotsong, una antigua mina de oro y uranio cerca de Johannesburgo. Tiene uno de los pozos de mina más profundos del mundo, descendiendo a aproximadamente 3 kilómetros por debajo de la superficie. Las muestras de esta agua muestran que contiene aproximadamente 8 veces más sal que el agua del mar, junto con elementos como uranio, helio, argón e incluso kriptón. Si bien la ciencia es extremadamente complicada, lo principal que debes saber
saber es que el agua es tan antigua que muestra cómo se difunde el helio desde las profundidades del planeta. Los científicos creen que los procesos que ocurren en la Tierra, visibles gracias a esta agua antigua, podrían imitarse en un futuro para crear energía limpia, ilimitada y estable para todos. Número 6. Agujeros ocultos vikingos. Joe Thompson es un explorador aficionado y fanático de las actividades al aire libre del condado de Dublín en Irlanda. Joe fue la primera persona en cientos de años en descender a un antiguo túnel subterráneo al noreste de Dublín. Fue uno de los amigos de Joe quien descubrió el antiguo túnel en su campo de coliflor. Reveló el sistema subterráneo mientras estaba rompiendo terrones de tierra, totalmente por accidente. Siendo el valiente de los dos y claramente el más curioso, Joe descendió al oscuro abismo por primera vez en al menos 800 años. No era muy grande, solo un pequeño escondite subterráneo que había sido del tamaño perfecto para una docena de personas. La parte realmente fantástica es que los vikingos pudieron haber usado esto alguna vez como una especie de búnker primitivo. Hay otros búnkeres subterráneos como este en toda la isla, y al menos 1000 de ellos ya se han identificado. La mayoría fueron construidos entre los siglos 9 y 12 después de Cristo, como escondites o para almacenar alimentos. Sin embargo, los arqueólogos no pueden decidir si los vikingos los usaron para esconderse de los lugareños enojados después de haber realizado una redada, o si los locales asustados no querían ser asesinados por los vikingos. Número 5. El intercambio de guardianes. Debajo de las calles de la ciudad de Manchester, en el Reino Unido, hay túneles y búnkeres abandonados hace mucho tiempo. Estos pozos subterráneos forman un lugar llamado Guardian Telephone Exchange y fueron excavados en la tierra en el apogeo de la Guerra Fría para proteger a Inglaterra en caso de un ataque nuclear. Solo se puede acceder al sistema subterráneo a través de 2 entradas. Una de ellas supuestamente está escondida dentro de Chinatown y la otra se mantiene cerrada de forma segura detrás del Hotel Piccadilly. La red subterránea comenzó a construirse en 1954 y terminó en 1957. Cuando la amenaza de una guerra nuclear estaba en la mente de todos, el propósito de este lugar era proporcionar una comunicación ininterrumpida entre el gobierno del Reino Unido y el gobierno de los Estados Unidos en caso de guerra. Incluso si Londres fuera atacado con un arma nuclear, la instalación debajo de Manchester podía continuar sus operaciones y enviar una respuesta a los Estados Unidos. Había otras 2 instalaciones, una en Birmingham y otra en Londres. Todas ellas estaban altamente clasificadas, ocultas debajo de las calles e invisibles para los ciudadanos normales. No fue hasta 1968 que la instalación fue desclasificada. En estos días, todo el sistema es como algo de una película post-apocalíptica. Los túneles ahora se están deteriorando. La mayor parte del equipo ha sido removido y lo único que queda son cables telefónicos que ya no están en uso después de un incendio en 2004. Número 4. Bolera subterránea. En el hermoso centro de la ciudad de Hot Springs, en Arkansas, hay una misteriosa bolera subterránea abandonada. Podría decirse que es el lugar más espeluznante de la ciudad y uno de los lugares más extraños de todo el estado. Pero ¿por qué diablos hay una bolera abandonada aquí? Según los historiadores locales, el edificio Dungan and Stewart, que se encuentra sobre la bolera, se construyó en 1904. Se usó para albergar consultorios médicos hasta la década de 1950, cuando se transformó en el Hotel Wheatley. A partir de los años de la prohibición, Hot Springs se convirtió en la escapada favorita de los gángsteres de Nueva York y Chicago. Mafiosos como Al Capone visitaban Hot Springs para descansar y relajarse lejos de los imperios criminales. Y mientras estaban allí, les gustaba tener un lugar de reunión secreto donde pudieran beber y festejar. Hot Springs era como Las Vegas de Arkansas, incluso completo con juegos de azar y máquinas tragamonedas. La bolera debajo del hotel era casi con certeza un lugar de reunión favorito para señores del inframundo de los Estados Unidos. Al menos hasta que esa era llegó a su fin hace más de 50 años. Todo el lugar ahora está abandonado, vacío y sin uso bajo el hotel. Número 3. Pasaje subterráneo misterioso. En la cordillera de Caja, ubicada en el condado de Cork, en Irlanda, los trabajadores que operaban una excavadora como parte de un proyecto vial se encontraron con algo que los dejó boquiabiertos. Estaban cavando cuando descubrieron una abertura en la tierra que conducía a un pasaje subterráneo oscuro y lúgubre. Al principio, parecía que podría haber sido la entrada a una cueva, pero después de que los arqueólogos aparecieron para investigar, confirmaron que el túnel fue hecho por el hombre, cavado en roca sólida hace al menos 1000 años. Se ha realizado muy poca investigación arqueológica en las montañas. Sabemos que las colinas bajas fueron habitadas por asentamientos neolíticos hace miles de años, pero muy poco más. Según James Orham, un arqueólogo de la NRA, había 2 cámaras dentro de la cueva, lo que sugiere que se usó como subterráneo. Este es el nombre científico de una vivienda subterránea asociada con los europeos de la Edad de Hierro. Eran pequeños paisajes excavados en la roca y utilizados para una variedad de cosas diferentes. Podrían ser utilizados por los aldeanos como un lugar para esconderse si llegara la fuerza de la invasión, o también podrían usarse para almacenar alimentos perecederos u objetos de valor.
Número 2. Búnker secreto de la Guerra Civil. Una familia de la ciudad de New Madrid, en Missouri, decidió que iban a cavar un jardín. Fue un esfuerzo en grupo, con Christy Kallenmeyer Kane a cargo de la operación. La familia reunió sus herramientas, comenzaron a cavar y se encontraron con algo increíble. Encontraron un misterioso búnker de la guerra que data de la época de 1860. Era un búnker de la Guerra Civil, escondido debajo de una gruesa capa de tierra y raíces hasta que Christy y su familia removieron el suelo del patio trasero de su propia casa. Primero encontraron la entrada de madera, las vigas de soporte de madera y la forma del techo. Luego irrumpieron a la estructura enterrada. Fue un descubrimiento tan monumental que Christy se puso en contacto con la Sociedad Histórica del Estado de Missouri para hacerle una visita. Los inspectores del museo se llevaron un par de vigas para revisarlas, y fue todo un suplicio averiguar si el búnker era legítimo o no. Parece haber sido construido durante la Guerra Civil, en algún momento entre 1861 y 1865. El búnker es demasiado peligroso para usarlo en estos días, en descomposición y al borde del colapso total. Usaron un detector de metales en su interior, pero la familia no encontró ningún artefacto, y no hay información sobre quién lo construyó o para qué se usó exactamente. Número 1. Efectivo en la Gran Depresión. Rich Gilson y su esposa Suzanne vivían en Wildwood, en Nueva Jersey, y recientemente obtuvieron un poco de dinero inesperado. Comenzaron a hacer renovaciones en su casa, lo que les obligó a cavar en su patio trasero, donde encontraron un tesoro perdido. Rich y Suzanne encontraron $1,000 en efectivo de 1934. El dinero estaba envuelto en papel marrón envejecido, separado en fajos de billetes de 10 y 20 dólares. Según lo que la familia le dijo a las fuentes de noticias locales, parecía un montón de mini cigarros atados, pero en realidad fue un montón de dinero perdido de alguien. Los expertos dicen que lo más probable es que se trate de algo conocido como el dinero de seguridad. Durante la Gran Depresión era común que las personas escondieran o enterraran una parte de sus ahorros. Cuando la economía colapsó en 1929, la mayoría de los estadounidenses perdieron toda la fe en el sistema bancario. Cualquier efectivo que tuviesen o cualquier efectivo que pudieran sacar del banco lo ponían en cajas y frascos y lo enterraban en su patio trasero. Alguien, casi hace 100 años, hizo exactamente esto en lo que ahora es la propiedad de la familia Gilson, y aunque $1,000 puede no parecer mucho, en 1934 hubiera sido como enterrar aproximadamente $22,000 en moneda actual. Número 10. El dragón congelado. En 2019, se descubrió un tipo de reptil volador en los páramos helados de Alberta, en Canadá. Los paleontólogos lo han llamado el dragón congelado, un género completamente nuevo de pterosaurio que vivió junto a los dinosaurios hace 76 millones de años. Sin embargo, en realidad no vivía junto a ellos, sino que vivía sobre ellos en los cielos. Esta criatura tenía una envergadura de al menos 5 metros, pero podía haber crecido hasta 10 metros. Vivía en el oeste de Canadá y se parecía mucho a nuestra idea moderna de cómo debería ser un dragón. Según Mike Habib de la Universidad del Sur de California, el gigantesco reptil vivió en una época en la que el paisaje de Canadá era templado, era mucho más cálido de lo que es hoy Alberta, y albergaba todo un ecosistema de dinosaurios únicos y animales primitivos, y volando por encima de ellos en las nubes estaba el dragón helado. Los huesos de este misterioso pterosaurio fueron descubiertos técnicamente hace 3 décadas, pero fue solo hace unos años que los investigadores confirmaron que la criatura pertenecía a su propio género. Fue uno de los primeros vertebrados que se elevó en el cielo y está emparentado con otros pterosaurios que eran aún más grandes. Por ejemplo, el Quetzalcoatlus fue otro reptil volador que creció el doble del tamaño del dragón congelado. Los pterosaurios, como grupo, fueron lo más cerca que hemos estado en este planeta de tener dragones deambulando. Número 9. Nuestros cerebros antiguos. Un nuevo estudio impactante ha revelado información interesante sobre nuestros cerebros. Finalmente tenemos algunas respuestas a las antiguas preguntas. ¿Qué hace que los humanos modernos sean únicos? ¿Y qué nos diferencia de nuestros parientes primitivos como los neandertales? Sabemos que los humanos modernos se separaron en el desarrollo de nuestros famosos antepasados arcaicos hace entre 300.000 y 80.000 años. Pero ¿por qué sobrevivimos nosotros y ellos no? Los científicos del Instituto Max Planck de Biología y Genética de Células Moleculares, o MPI-CBG, descubrieron que los humanos modernos desarrollaron un solo aminoácido que aumentó la capacidad de células cerebrales que podíamos crear. Este pequeño cambio finalmente condujo a una separación cognitiva entre el Homo sapiens y los neandertales, y este nuevo estudio ofrece la primera prueba real de que nosotros como Homo sapiens éramos más inteligentes que los neandertales. Este descubrimiento ha sido una gran sorpresa por varias razones. Los científicos siempre han estado confundidos porque nuestros cerebros eran casi idénticos en tamaño a los cerebros
cerebros de los neandertales. Nadie entendía cómo conseguíamos ser mucho más inteligentes si teníamos el mismo cerebro. Para dar sentido a esto, los científicos tuvieron que observar los genes del cerebro de los neandertales. Cuando compararon el gen TKTL1, que está involucrado con la producción de neuronas, encontraron una diferencia muy leve con los genes humanos modernos. En el Homo sapiens actual, el gen trabaja para crear neuronas a un ritmo más rápido, dándonos un lóbulo frontal más poderoso. Cuando el cerebro neandertal creció, las neuronas se crearon con demasiada lentitud para otorgar una inteligencia superior, pero cuando ocurrió una variación de un solo gen, los humanos repentinamente tuvieron la capacidad cognitiva masiva debido a una explosión de neuronas. Al final, todo se reducía al proceso de desarrollo del cerebro. Número 8. Minerales en la Luna. En septiembre de 2022 se anunció un nuevo descubrimiento masivo en la Luna. China acaba de convertirse en el tercer país en descubrir un nuevo mineral lunar. Según la Administración Nacional del Espacio de China, los investigadores que estudiaron muestras traídas de la Luna por su sonda lunar Shan 5 encontraron un mineral completamente nuevo. Es el sexto mineral nuevo que se encuentra en la Luna, el primero de China, y podría tener serias implicaciones para el futuro de la tecnología. El mineral recién descubierto ha sido llamado Shanghai-Ye y actualmente está siendo estudiado por un equipo del Instituto de Investigación de Geología del Uranio en Beijing. Este nuevo mineral es un cristal columnar transparente e incoloro, pero a partir de ahora no hay mucho que hacer con él. Solo hay una cantidad muy pequeña de este nuevo material y nadie está completamente seguro de qué podría significar sus propiedades para la ciencia. Sin embargo, encontrar nuevos materiales y minerales en la Luna es un gran problema. Estos minerales podrían llegar a ser tan importantes como lo fueron el carbón en la revolución industrial algún día. Incluso es posible que puedan impulsar la exploración del espacio profundo y ayudar a impulsar posibles asentamientos en la misma Luna. Y ahora el número 7. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Escamas de tiburón y dientes humanos. Los investigadores acaban de descubrir nuevas pruebas de que los dientes pueden haber evolucionado a partir de las escamas de los tiburones. Esto es tremendamente emocionante porque podría confirmar la hipótesis de afuera hacia adentro, que sugiere que a medida que crecían las escamas a lo largo del cuerpo de un animal durante millones de años, se acercaba gradualmente a la boca de la criatura. Eventualmente las escamas se movían hasta la mandíbula del animal y luego se usaban para comer. Fueron un éxito evolutivo tal que las escamas se transformaron en dientes y se convirtieron en un elemento básico para la mayoría de los animales que conocemos hoy. Un equipo de la Universidad de Penn State puede haber confirmado esta hipótesis. Todd Cook y sus colegas hicieron esto al estudiar la estructura del tejido de los dentículos rostrales, que son púas dentro de los hocicos del pez sierra. Parecen dientes pero no lo son, y se usan para buscar comida y para la autodefensa. Cuando los investigadores observaron el registro fósil, encontraron un ejemplo de un pez sierra extinto de hace 100 millones de años. Esto reveló una clara evidencia de que los dentículos rostrales comenzaron como escamas modificadas. Lo que esto implica es que los dientes evolucionaron como un efecto secundario de la armadura escamosa. Luego, a medida que los animales continuaron progresando con el tiempo, los dientes se convirtieron en un elemento básico de la evolución y se transmitieron a especies recién desarrolladas, incluidos los humanos. Número 6. Criatura mítica de bronce. Una mítica criatura de bronce ha sido desenterrada en China, en el misterioso sitio arqueológico de Sanxingdui. La reliquia es enorme, pesa 330 libras y mide alrededor de 1 metro de largo. Actualmente es la estatua de bronce de un animal más grande e impresionante que se encuentra en la isla. Sanxingdui fue descubierto en 1986 y se ha relacionado con el vagamente conocido reino de Shu. Prosperaron en el suroeste de China durante la Edad de Bronce hasta alrededor del 316 a.C., cuando desaparecieron sin dejar rastro, para no volver a aparecer nunca más. No dejaron registros escritos, por lo que nadie sabe mucho sobre su historia. Todo lo que tenemos para seguir son sus miles de reliquias excavadas en su gran ciudad. La mayoría de los artefactos que se encuentran aquí son animales extraños, humanoides, extraterrestres y bestias míticas. Parecen haber sido una cultura obsesionada con los mitos y leyendas, así como con la creación de monstruos extraños. Sin embargo, de las 14.000 reliquias descubiertas desde la primera excavación en el 86, la bestia gigante de bronce es la primera en su tipo. Fue encontrada en un pozo de sacrificio y nadie está realmente seguro de lo que es. La criatura tiene un árbol grabado en el pecho, un solo cuerno en la cabeza y no se parece a nada vivo hoy. Los arqueólogos aún no tienen idea de qué se suponía que era el espeluznante animal de bronce.
Número 5. El ataque del megalodón. Se descubrieron 2 vértebras fosilizadas de la misma ballena prehistórica a lo largo de los acantilados de Calvert, en la bahía de Chesapeake. Los fósiles datan de 15 millones de años del período Mioceno. Según los investigadores del Museo Marino de Calvert, los fósiles pertenecían a una ballena bastante pequeña que medía solo 4 metros de largo. Sin embargo, lo que es a la vez interesante y trágico es que el par de fósiles muestran que el animal fue brutalmente herido y los científicos creen que el atacante probablemente fue un megalodón. Los huesos de la ballena fueron aplastados por la intensa fuerza de la mordedura del megalodón. Luego siguió viviendo con un gran dolor durante 2 meses antes de finalmente sucumbir a sus heridas. Este es un descubrimiento espectacular porque muestra los restos físicos de una víctima de ataque del megalodón. Tenemos muchos dientes de megalodón, tantos que los niños los sacan con frecuencia de los ríos y los encuentran en las playas, pero encontrar un esqueleto de un animal que el tiburón más grande que jamás haya existido le aplastó los huesos es extraordinariamente raro. Los investigadores del museo dicen que las espinas dorsales de la ballena se doblaron con tanta fuerza que la presión aplastó la vértebra vecina. Habría sido una herida horrible para la ballena y demuestra el poder imparable del megalodón. Número 4. Síndrome de Klinefelter. El caso más antiguo de síndrome de Klinefelter ha sido identificado oficialmente en un esqueleto portugués de 1000 años de antigüedad. La persona a la que una vez perteneció sufría de una enfermedad grave y rara que les da a los hombres un cromosoma X extra. El efecto principal del síndrome es la infertilidad, con muy poca capacidad de producción del órgano reproductor masculino. El síndrome también le da a la víctima testículos extraordinariamente pequeños y disfuncionales. Ocurre cada 1000 nacimientos masculinos genéticos y también tiene el desafortunado efecto secundario de afectar las habilidades motoras y el desarrollo mental. El síndrome se diagnosticó recientemente en 1942 y los científicos no saben exactamente qué lo causa. El único factor que parece jugar un papel importante es si el bebé nace de una madre mayor de 40 años. La condición es incurable y acorta el promedio de vida de la víctima en aproximadamente 2.1 años. Hoy en día, solo alrededor del 0.1% de la población tiene posibilidades de nacer con este síndrome. Sin embargo, hace 1000 años, en el noreste de Portugal, en un pequeño pueblo de poca gente, un hombre nació con el síndrome de Klinefelter. De las 59 tumbas que se excavaron en la necrópolis de Torrevela, solo hubo un individuo que padecía de este raro trastorno. Su cráneo mostraba dientes significativamente más grandes de lo normal, tenía una condición horrible en las encías que habría devastado el tejido blando de su boca y estaba enterrado bastante mal. Fue encontrado en una tumba poco profunda, sin cubierta y sin bienes funerarios. Los investigadores no saben si este hombre era un marginado de la sociedad o si su condición inusual lo aisló del resto de la civilización, pero la forma en que fue enterrado es bastante reveladora. Tampoco están seguros de por qué desarrolló el síndrome o qué tan atrás en la historia se remonta. Número 3. Balsa de hormigas. Si no estás seguro de lo que es una balsa de hormigas, es un fenómeno realmente extraño en la naturaleza. Cada vez que hay una tormenta y el nido de hormigas se inunda, forman enormes manchas flotantes para mantenerse con vida en la superficie del agua. En un nuevo estudio, los científicos intentaron descubrir la mecánica de estos increíbles botes salvavidas biológicos. Este estudio fue realizado por ingenieros de la Universidad de Colorado Boulder. Según el investigador principal Frank Bernery, las hormigas solitarias no son tan inteligentes como la gente piensa que son. Solo cuando trabajan como colectivo se vuelven terriblemente inteligentes, reuniendo la capacidad intelectual de toda la comunidad. Llevaron a cabo su experimento arrojando miles de hormigas de fuego en un balde de agua y luego observaron durante 8 horas para ver la evolución de la balsa. Los científicos se sorprendieron al descubrir que las hormigas trabajan en armonía para construir un barco vivo. Descubrieron que estas balsas de hormigas fueron formadas en 2 capas. La capa inferior es una capa sólida de hormigas que se aferran unas a otras, creando una plataforma estructuralmente sólida. La segunda capa está formada por hormigas que caminan sobre la plataforma como personas que caminan sobre la cubierta de un barco. Luego, de vez en cuando, las hormigas de arriba cambian con las hormigas de abajo para que todo siga funcionando. Sorprendentemente, los ingenieros determinaron que solo se necesita un total de 10 hormigas para formar una de estas balsas. Las hormigas se juntan mediante un fenómeno fluido conocido como efecto Cheerios, y cuando esa fuerza se vuelve demasiado fuerte, se aferran y se vuelven lo suficientemente flotantes como para flotar sobre el agua. Número 2. Asentamiento maya antiguo. A finales de verano de 2022, los arqueólogos descubrieron un antiguo asentamiento maya en el centro de Belice. El asentamiento data de hace 1000 años y fue identificado en una antigua comunidad agrícola menonita. Lamentablemente, casi no queda nada del asentamiento, excepto montones de polvo blanco donde alguna vez estuvieron los edificios. Unos 300 años antes del colapso de los mayas en el año 600, el sitio fue abandonado misteriosamente. La gente había vivido allí durante aproximadamente 350
50 años, luego empacaron y se fueron por razones desconocidas. La evidencia arqueológica encontrada aquí es escasa en el mejor de los casos. No hay pirámides, ni plazas, ni templos que se usaran para sacrificios humanos. En cambio, vemos los cimientos de yeso hundidos de casas que habrían estado habitadas por gente común. Los investigadores no han encontrado mucho más que recipientes utilizados para guardar alimentos y utensilios de cocina. Esta era solo una comunidad agrícola y usaban el paisaje local para cultivar y criar animales. Este asentamiento sin nombre era el aspecto que tenía la verdadera civilización maya fuera de los principales centros de población. Ciudades como Chichén Itzá eran enormes e increíbles, con arquitectura avanzada y decenas de miles de personas, pero esa era la gran ciudad. Sin embargo, la verdadera columna vertebral de la sociedad maya vivía en la selva, en pequeñas parcelas de cultivo. Número 1. Un diente muy viejo. Los arqueólogos en el país de Georgia han descubierto un diente que tiene aproximadamente 1.8 millones de años. Las implicaciones de este diente son asombrosas. Perteneció a una especie temprana de humanos que pudo haber vivido en uno de los primeros asentamientos humanos prehistóricos fuera de África. El diente se encontró cerca de la aldea rural de Orotsmani, a unos 97 kilómetros de la capital, en el mismo lugar donde se encontraron cráneos humanos que datan de aproximadamente la misma época de la década de 1990. Actualmente, este es el diente más antiguo jamás encontrado fuera de África, lo que demuestra que cuando los humanos emigraron del continente fueron directamente al sur del Cáucaso. Para realmente aclarar cuán importante es este descubrimiento, debemos entender que los fósiles humanos más antiguos provienen de Etiopía y tienen más de 2.8 millones de años. Los científicos también han descubierto los restos de herramientas que datan de aproximadamente 2.1 millones de años en China. De hecho, los únicos restos humanos verdaderamente antiguos fuera de África se han encontrado en Georgia, lo que la convierte en la cuna de la vida humana prehistórica. Georgia marca el comienzo de la dominación del planeta por parte de la humanidad. Número 9. El cementerio de vampiros. Los arqueólogos en Polonia acaban de descubrir uno de los cadáveres más horribles de la historia. Los restos de una mujer esquelética del siglo XVII fueron descubiertos en la pequeña ciudad de Piem por investigadores de la Universidad Nicolaus Copernicus. La mujer no solo estaba enterrada en el cementerio, estaba inmovilizada en la tierra. Quien enterró a esta mujer la atrapó dentro de su propia tumba con una hoz alrededor de la garganta. Tomaron la hoja de una herramienta agrícola de uso común del siglo XVII y la clavaron contra su cuello. La idea era que si la mujer resucitaba repentinamente después de haber sido enterrada y trataba de levantarse de la tumba, la hoz le cortaría la cabeza. Más aún, la mujer estaba enterrada con candado. Tenía un candado primitivo pegado alrededor del dedo del pie, algo que también suponía que la mantendría confinada a su tumba. Los investigadores dicen que lo único que tiene sentido es que la gente del pueblo pensaba que era un vampiro. Quienquiera que fuera esta mujer, la gente estaba lo suficientemente asustada como para tomar todas las precauciones necesarias para asegurarse de que no se levantara de entre los muertos y se deleitara con la carne de los vivos mientras dormían. El miedo a los vampiros era muy común en Europa del Este a partir del siglo XI. Las comunidades agrícolas creían en todo tipo de cosas extrañas y supersticiosas, incluso en monstruos chupadores de sangre. Todo lo que alguien tenía que hacer era actuar de manera extraña y por lo general sería suficiente para ellos ser etiquetados como vampiros, poseídos por un demonio o en convivencia con las brujas. Cuando una de estas personas, vistas como inusuales, moría, sus cuerpos generalmente eran mutilados para que no pudieran volver a la vida. Número 8. Castillo Aragonés. La isla de Ischia se encuentra frente a la costa de Nápoles en Italia. Es una hermosa isla mediterránea con un pasado largo y en ocasiones oscuro. Sobre la isla se encuentra uno de los mejores castillos de Europa, llamado el Castillo Aragonés. Parece sacado de un cuento de hadas, con sus altos muros de piedra que rodean la pequeña isla, con un largo puente de piedra como único punto de acceso a sus torres y habitaciones vacías. El castillo se construyó originalmente en el 474 a.C. y se ha utilizado para todo, desde fortalezas hasta una ciudad y desde una prisión hasta un convento. Uno de los lugares más espeluznantes en los terrenos del castillo es el cementerio. Durante el siglo XVI había unas 2.000 familias viviendo en el castillo, porque era la única protección contra piratas enloquecidos. Luego, en el siglo XVII, el antiguo castillo se convirtió en el hogar de un convento de monjas, conocidas como las clarisas. Cuando una de estas monjas murió, el cuerpo pasó por un proceso muy inusual. La colocaron sobre una silla de piedra en el cementerio subterráneo
cráneo y luego la dejaron allí para que se momificara. Se perforó un agujero en la parte inferior de la silla de piedra para que a medida que la monja se marchitara, sus líquidos corporales se filtraran hacia un recipiente colocado debajo del asiento. Después de un tiempo, la monja no sería más que un esqueleto. Sus restos fueron recogidos y colocados en el osario cercano, pero en cuanto al líquido de su cuerpo descompuesto, no sabemos qué se hacía con él. Tal vez fue guardado en un frasco y colocado en alguna habitación inquietante llena de monjas licuadas. En cualquier caso, los asientos del cementerio de las Clarisas todavía están allí hoy. Número 7. Roto en la rueda. Un equipo de investigadores de Milán estaba examinando los restos de 56 esqueletos enterrados debajo de la plaza local en San Ambrogio, cuando se encontraron con algo increíblemente horrible. Los 56 cuerpos provienen de una amplia variedad de eras, comenzando durante el Imperio Romano hace 2000 años y terminando unos 500 años antes de hoy. Uno de estos esqueletos era significativamente más interesante que todos los demás. Murió en algún momento entre los años 1290 y 1430, entre los 17 y los 20 años. Era un joven que sufrió una muerte inimaginablemente brutal. Estaba roto en la rueda. Los investigadores se dieron cuenta por primera vez de que algo andaba mal cuando notaron cuántas heridas tenía el hombre. Todos los huesos largos de los antebrazos y piernas estaban fracturados. Parecía que había sido arrollado por un rodillo gigante. También tenía heridas graves en la cara, al menos una herida de arma blanca en la columna y una fractura en la parte posterior del cráneo. Los investigadores comprendieron rápidamente que el pobre hombre había sido atado al dispositivo de tortura medieval conocido como la rueda. Este fue un medio de ejecución excepcionalmente bárbaro. La víctima habría sido sujetada a una rueda de carreta y luego el verdugo habría roto las extremidades superiores e inferiores del hombre con algo parecido a un garrote. Con las extremidades del hombre torcidas y destrozadas, pasarían a través de los rayos de la rueda como espaguetis suaves. Luego se levantaba la rueda en un poste largo y se apuñalaba a la víctima y se dejaba desangrar. Esto normalmente se hacía en público frente a una audiencia. Número 6. El Club del Fuego del Infierno. Uno de los edificios más infames de Dublín, Irlanda, se encuentra en las afueras de la ciudad. Se llama Hellfire Club y fue construido en 1725. La estructura de piedra fue originalmente el hogar de un grupo de aristócratas del siglo XVIII que los historiadores han descrito como un grupo de monstruos y blasfemos. El grupo usó el edificio aislado, ubicado en la cima de una colina con vista al campo, como una mansión para fiestas. Es aquí donde este culto de irlandeses ricos supuestamente se embriagaba, tuvo fiestas escandalosas y participaba potencialmente en rituales oscuros y siniestros. La historia exacta de lo que sucedía en Hellfire Club está envuelta en misterio, ya que todo fue muy secreto. Pero en el siglo XIX el grupo había sido disuelto y la Casa del Horror se había convertido en ruinas. En estos días queda poco del Hellfire Club original, solo sus cimientos, algunas piezas de su techo y la mayoría de sus paredes. Pero el interior está vacío, sin nada dentro excepto pasillos fríos y suelos de roca tosca. Recientemente los arqueólogos comenzaron una excavación cerca del infame edificio. Encontraron una tumba de paso prehistórica, pero no había nada interesante en ella porque el lugar ya había sido saqueado. Los arqueólogos descubrieron que los creadores del Hellfire Club habían destrozado la tumba y usado su piedra para construir su club. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Manos cortadas. Un equipo de arqueólogos hizo un morboso descubrimiento mientras investigaba en un antiguo palacio en la ciudad egipcia de Avaris. Se encontraron con 4 pozos excavados en el suelo, con 16 manos humanas cortadas distribuidas entre ellos. Los pozos se cavaron frente a lo que los expertos creen que era una sala del trono, justo afuera de donde el gobernante local se habría sentado en su asiento de poder hace aproximadamente 3600 años. Pero las cosas se ponen aún más espeluznantes. Cada mano esquelética encontrada era una mano derecha, sin una sola mano izquierda descubierta. Manfred Bietak, el director de la excavación, dijo que las manos también eran bastante grandes y algunas de ellas incluso sorprendentemente grandes. Quienquiera que fueran estas personas tenían manos enormes y por alguna extraña razón, solo sus manos derechas fueron cortadas y arrojadas a los pozos. Los egiptólogos han podido hacer una excelente investigación para dar sentido al extraño y espantoso misterio. Creen que al momento en que se enterraron las manos, el rey Khayan gobernaba la ciudad de Avaris. También creen que las manos pueden
pueden haber sido parte de una práctica egipcia que solo se había visto antes en la escritura y arte antiguos. La práctica involucraba a un soldado que presentaba la mano derecha de un enemigo a cambio del oro del rey. Cuanto más hábil era el guerrero, más dinero podía ganar matando gente y cortándoles las manos. Era un negocio lucrativo y habría hecho mucho más deseable la profesión de soldado o mercenario. Número 4. Cráneos humanos enyesados. Entre los años 8000 y el 6000 a.C., la gente del Medio Oriente estaba haciendo algo extraño. Alrededor de la moderna ciudad de Jericó, durante el período neolítico precerámica, los seres humanos cubrieron cráneos cortados con capas de yeso. Los investigadores creen que los cráneos humanos enyesados demuestran una de las primeras formas de arte, especialmente los primeros ejemplos de escultura y retrato. Pero solo porque esto fuera arte no significa que no fuera aterrador. Los humanos, extremadamente primitivos en lo que hoy es Palestina, cortaron las cabezas de sus seres queridos muertos, hicieron una perturbadora escultura de yeso de su cráneo físico y luego la enterraron bajo el suelo de tierra de su casa. El primero de estos cráneos enyesados fue descubierto en la década de 1930 por John Grastan. Después, en la década de 1950, los arqueólogos británicos encontraron cráneos enyesados adicionales y los llevaron al Museo Británico. Casi todos los cráneos enyesados descubiertos pertenecían a hombres adultos, aunque hay algunos de mujeres e incluso niños. La idea de mantener una cabeza humana debajo del suelo puede parecernos perturbadora, pero hace miles de años fue una de las primeras formas de adoración a los antepasados. Era una forma de respetar a los miembros de la familia. La gente dormía mejor por la noche sabiendo que el cráneo cubierto de yeso de su bisabuelo estaba enterrado a centímetros debajo de su cama. Número 3. Caca parasitaria. 4500 años antes de hoy, los británicos del Neolítico que vivían en las cercanías de Stonehenge se infectaron con parásitos, específicamente las personas que vivían en el asentamiento Durrington Walls, que probablemente era donde residían los constructores del monumento antiguo más famoso del mundo. El asentamiento se construyó alrededor del año 2500 a.C. y la gente de allí criaba cerdos y vivía con perros. Los arqueólogos recientemente hicieron algunas excavaciones en los asentamientos y encontraron 19 piezas de heces antiguas bien conservadas. Las heces se encontraron en un enorme montón de estiércol y provenían de humanos y otros animales que vivían en el sitio. Los científicos descubrieron que muchos de estos viejos desechos contenían rastros de gusanos parásitos que viven en los pulmones y el hígado del huésped. Resulta que la gente antigua aquí estaba toda infectada con gusanos, probablemente por comer alimentos poco cocidos. Los perros también estaban infectados con parásitos porque los humanos los habían estado alimentando con las sobras. El Dr. Pierre Mitchell de la Universidad de Cambridge dice que esta es la primera vez que encuentran parásitos intestinales en la Gran Bretaña neolítica. Entre los desechos, los arqueólogos también encontraron 38.000 huesos de animales. El 90% de los huesos eran cerdos, lo que sugiere que fue su carne cruda la que causó enfermedades generalizadas entre los constructores de Stonehenge. Número 2. En 1935 se descubrió un misterioso túmulo funerario en el sur de Jutlandia, en Dinamarca. Al atravesar el túmulo funerario, los arqueólogos encontraron una de las momias más feas y horribles que jamás hayan visto. Era el cadáver momificado de una mujer. Su cráneo era de un espantoso color negro como el carbón, y su cabello estaba en una densa mata que parecía aceite derretido y congelado. La mujer rápidamente se convirtió en una sensación. Los investigadores pronto supieron que tenía 18 años cuando murió en 1300 a.C. Fue colocada en un ataúd con una blusa de lana tejida, con el cabello peinado hacia adelante en una especie de almohadilla. También tenía el cabello atado con un cordón de lana y cubierto con una redecilla hecha de pelo de caballo. Esto fue probablemente lo que mantuvo su cabello en buenas condiciones mientras se pudría lentamente en el ataúd. La mujer también llevaba un par de grandes aretes en espiral. Todavía no está claro de quién era la mujer, y aunque su momia era realmente aterradora de ver, lo más probable es que fuera una persona muy importante cuando estaba viva en la Edad de Bronce. Para haber sido enterrada en el centro del montículo masivo y recibir un trato tan peculiar, debe haber sido alguien de mucho poder. Número 1. Calavera en el río. Un par de kayakistas sacaron un cráneo parcial del río Minnesota. Fue descubierto a unos 177 kilómetros de Minneapolis, en el condado de Renville. Los kayakistas originalmente pensaron que habían encontrado el cráneo de una víctima de asesinato, por lo que rápidamente se comunicaron con el alguacil Scott Hubble para investigar. Pero cuando el sheriff entregó el cráneo a un médico forense y luego al FBI, quedó claro de que no se trataba de un cráneo común. Tal vez el propietario del cráneo había sido víctima de un asesinato, pero habría sido un asesinato cometido hace 8000 años. El cráneo pertenecía a un joven que vivió alrededor del año 6000 a.C.
a.C., lo que significaba que fue parte de uno de los primeros grupos de humanos que vivieron en el estado. Caitlin Blue, de la Universidad Estatal de Minnesota, dijo que el cráneo debe haber pertenecido a un antepasado de una tribu que aún vive en el área, aunque no está claro cuál. Caitlin continuó diciendo que no había mucha gente en Minnesota hace 8.000 años. Ese periodo de tiempo fue justo después de que los glaciales se derritieron. Antes de eso, todo el lugar había estado cubierto de hielo. El antropólogo que hizo la investigación del cráneo encontró que tenía una ligera depresión en la parte posterior, que pudo haber sido la causa de muerte. El nativo americano realmente pudo haber sido golpeado en la parte posterior de la cabeza y luego arrojado al río. De hecho, no hay forma de saber si fue un asesinato en combate o si murió por algo tan simple como una caída. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos descubrimientos espeluznantes te pareció más extraño? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.